Buen día, mi nombre es Said Cholot, soy alumno de tercer semestre, grupo Z, la materia es Estadística Inferencial 1 de la unidad 1. El tema es Introducción a la Estadística, resumen y gráfica de datos estadísticos para describir, explorar y comparar. El maestro a cargo de la materia es el profesor Juan José Rosario Morales Ibarra y vamos a empezar con lo que es la unidad 1. Lo primero es, nos introduciremos a la estadística con los siguientes conceptos. ¿Qué son los datos? Son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas, entre otros. ¿Qué es la estadística? Es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. ¿Qué es una población? Es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán, que es un censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, que es una muestra. Es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los datos muestrales deben reunirse de una forma adecuada como a través de un proceso de selección aleatoria. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles que ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. Pensamiento estadístico. En el pensamiento estadístico es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Para aprender a pensar en términos estadísticos suelen ser más importantes el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación reflexiva de fórmulas y cálculos. La estadística implica el análisis de datos. Ok, pues ahorita vamos a resolver unos ejercicios. Dice de la siguiente manera: en los ejercicios, utilice el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible; B, posible pero muy improbable; C, posible y probable. Ejercicio número 7. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. La respuesta es posible pero muy improbable, ya que los Gigantes de Nueva York, perdón, ya que los Gigantes ya le ganaron a Denver en 1987. En 1987, pero no con ese marcador tan grande, e históricamente en ningún juego de fútbol americano en la NFL se ha dado un resultado tan grande, ya que la suma de anotaciones de ambos equipos ha sido hasta 100. Y en este ejemplo, un solo equipo llega a ese puntaje, así que la respuesta es posible, pero muy improbable. El siguiente ejercicio es el ejercicio 11, que dice: Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible, pero muy improbable, ya que el año cuenta con 365 días. Es muy improbable, ya que la única manera de que esto fuera real es que se hayan escogido a puras personas con la misma fecha de cumpleaños el día de la contratación. Respuesta posible, pero muy improbable.
Seguimos. Tipos de datos. Seguimos con los siguientes conceptos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Determina si el valor. Ok, vamos a seguir con los siguientes ejercicios. Determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Sigue el ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856 pesos según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La respuesta en este ejemplo, los datos dados son un estadístico. Son un estadístico porque dichos datos mencionados mencionan las características de una muestra que son los individuos graduados de bachillerato que forman parte de una población. Ok, seguimos con el ejercicio número 13 que dice dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo For Exercise en New York Futility Push Burn de Michael Yu, New York Times. En este ejemplo, los datos pues son un parámetro. Son un parámetro porque menciona la cantidad de dispositivos que funcionan dentro de una población, los cuales son los dispositivos totales para cruzar las calles. Entonces la respuesta es parámetros. Ok, seguimos con el pensamiento crítico. Dice de la siguiente manera. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Son dos ejercicios que vamos a resolver. Es el ejercicio número 7, que dice lo siguiente. Perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Conclusión: en el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos. En el condado de Orange existe el racismo. Y la discriminación a grupos minoristas.
Por eso la policía busca individuos que no sean caucásicos y se enfocan a la velocidad en la que manejan. Siguiente problema, ejercicio 10, árbol de Navidad. Árbol de Navidad. El proveedor del servicio de Internet América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad, prefiere un árbol real. ¿Por qué? No se puede concluir que las personas que festejan Navidad prefieren un árbol real porque la encuesta realizada se realizó solamente a unos cuantos individuos de la población total que festejan Navidad y que tienen el solvento económico, para pagar un servicio de Internet, es decir, que tienen la manera de comprar un árbol real que es más caro que uno artificial. Otra cuestión es que al realizar la encuesta por Internet, las personas tuvieron la opción de contestar o no, e incluso si contestaron, tuvieron la opción de mentir. De igual manera, no se consideraron las facilidades y condiciones geográficas para la obtención. Seguimos con recolección de datos muestrales. En un estudio observacional vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos se denominan unidades experimentales. Vamos a empezar con el ejercicio número 1, ejercicio número 8, perdón. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Ejercicio número 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos. Según datos de Efficacy and Severity of Echinacea in Treating Upper Respiratory Tract Infections in Children, de Taylor et Journal of the American Medical Association, volumen 290, número 21. En este caso, corresponde a un estudio, corresponde a un estudio experimental. Un estudio experimental porque el total de casos de infecciones del tracto respiratorio superior se le administró diferentes componentes para modificar a los sujetos.
Y aunque no lo menciona, se da a entender que fue para ver qué tratamiento era el mejor que funcionaba para combatir las infecciones del tracto respiratorio. Ok, seguimos con el muestreo aleatorio. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. Muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida, después se elige cada k'enésimo, por ejemplo, cada quincuagésimo elemento de la población. Muestreo de conveniencia. Se utilizan resultados que son fáciles de obtener. Muestreo estratificado. Se subdivide a la población en al menos dos grupos o estratos diferentes de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características como el género o la categoría de edad y después se obtiene una muestra de cada subgrupo. Muestreo por conglomerados. Se divide a la población en secciones o conglomerados, luego se elige al azar algunos de estos conglomerados y después se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Ejercicio número 12. Identifique el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Pues en este ejercicio es un muestreo sistemático. Es sistemático porque, como dice con la definición, se selecciona a cada quinto conductor para realizarle la entrevista. Entonces aquí llegamos a la conclusión de que es un muestreo sistemático. Bueno, vamos a continuar con el pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Algunas gráficas son inadecuadas porque contienen errores y otras lo son porque aunque sean técnicamente correctas, resultan confusas. Es importante desarrollar la habilidad para reconocer gráficas incorrectas y para identificar con exactitud los elementos confusos. Ejes sin valor cero. Algunas gráficas son confusas porque uno o ambos ejes no inician en cero, de manera que las diferencias se exageran. Pictogramas. Los dibujos de objetos llamados pictogramas también suelen ser confusos. Al dibujar este tipo de objetos se podría crear falsa impresión que distorsionen las diferencias. Responde las preguntas acerca de las gráficas. Ejercicio número 1. Gráfica de ingresos de lo siguiente. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 años o más. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica
Hace una comparación imparcial de los datos, porque si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica imparcial. Como la imagen no tiene medidas para saber si la comparación de datos es imparcial, procedí a realizar la gráfica para tener la certeza de que sí fuera. Ok. La hice en el Excel, ingresé los datos como pues, hice el ejercicio: hombres 53.059 y mujeres 37.197, y la gráfica me quedó de la siguiente manera. Lo vamos a copiar y aquí tenemos la gráfica. Pues como podemos ver en la gráfica, sí es imparcial, porque como podemos ver se ve más representativa la diferencia del ingreso de mujeres y de hombres, que en realidad solo es de una diferencia de 35.4% mayor los ingresos de los hombres al ingreso de las mujeres. Ok, vamos a continuar con el ejercicio número 8. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construya una gráfica que los represente de forma objetiva. Como aquí podemos ver en los cilindros, dice que es el consumo diario de petróleo en millones de barriles. Y podemos ver que Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo diario y Japón solo consume 5.4. Ok, vamos a proceder a realizar la gráfica. Yo ya la hice, la tengo aquí en el Excel. Y nos queda de la siguiente manera. Y podemos ver que no es imparcial, porque como podemos ver es aquí pues prácticamente Estados Unidos consume el 79% de barriles de petróleo en millones y Japón el 21%. Ok, vamos a continuar con el capítulo 2, resumen y gráfica de datos. 2.2. Distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada uno. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clases consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Vamos a analizar el procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Paso número 1. Determine el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. 2. Calcule la anchura de clase. Este es igual al valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. 3. Comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. 4. Usando el límite inferior de la primera clase y la anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase.
Después sume la anchura de clase al segundo límite inferior de clase para obtener el tercero y así sucesivamente. 5. Anote los límites inferiores de clase en una columna vertical y luego proceda a anotar los límites superiores de clase. 6. Tome el valor de cada dato y ponga una marca en la clase adecuada. Agregue las marcas para obtener la frecuencia total de cada clase. Ok, tenemos el siguiente ejemplo que dice: pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2-1 y construir la distribución de frecuencias de la tabla 2-2 incluya 7 clases. Tabla 2-1. Pulsos latidos por minutos de hombres y mujeres. En este caso aquí tenemos los datos que nos proporcionan. En total son 40. Lo primero que vamos a realizar es determinar la anchura de clase. Y la anchura de clase, pues como dijo el concepto, lo vamos a determinar de la siguiente manera. Vamos a tomar el valor más alto y el valor más bajo. De esos dos valores, al valor más alto le vamos a restar el valor más bajo y lo vamos a dividir entre la cantidad de clase que nos está pidiendo, en este caso es 7. Ok, queda de la siguiente manera: 124 menos 60 nos da un total de 64. Ese 64 lo vamos a dividir entre 7, nos da 9.1428. Así que lo vamos a redondear para que nos quede un número entero. En este caso vamos a tomar el 10. Después de eso nos queda la siguiente tabla. Como el número más pequeño es el 60, vamos a empezar a ordenarlo de la siguiente manera. De 60 a 69 tenemos un total de 12, de 70 a 79 14, de 80 a 89 11, de 90 a 99 1, de 100 a 109 1, de 110 a 119 no tenemos ninguno y de 120 a 129 tenemos uno. En este caso estos datos vienen siendo la frecuencia. La suma de estas frecuencias nos debe de dar la cantidad de datos que nos están proporcionando. Realizando la suma tenemos que son 12, 14, 26 y 11, 37 y 1, 38 y 1, 39 y 1, 40. Esto viene siendo lo que es la frecuencia. De ahí vamos a determinar las marcas de clase de intervalos. ¿Y cómo se determina esto? De la, para determinar las marcas de clase de intervalos, vamos a sumar 60 más 69 y lo vamos a dividir entre 2 y esto nos da el total de 64.5. Lo mismo vamos a hacer con todos los demás y si nos damos cuenta sigue un patrón que prácticamente se le van sumando 10, 64.5, 74.5, 84.5, 94.5 hasta llegar a 124.5. Estos datos los vamos ahora a representar en Minitab para poder determinar la gráfica. Vamos a abrir nuestro programa Minitab. Para poder hacer la gráfica tenemos que introducir todos los 40 valores que nos dieron. Yo ya los introducí aquí. Ahora vamos a proceder a lo siguiente. Nos vamos a ir a la pestaña que dice gráfica. Nos vamos a ir donde dice histograma. Le vamos a dar en simple. Le damos a aceptar. Aquí vamos a seleccionar, como aquí ya lo tengo, C1, pulso de mujeres. En la escala nos vamos a ir al tipo de escala Y y en este caso vamos a seleccionar la frecuencia. Le damos a aceptar. En etiquetas vamos a poner prácticamente lo que es el título. Yo aquí ya lo tengo titulado como distribución de frecuencia de pulso de mujeres. Le damos aceptar y aceptar y en automático el sistema nos arroja la siguiente gráfica. Pero hay que tener en cuenta que en el problema planteado o en el ejemplo nos pide solo 7 clases y 7 clases y aquí nos está dando
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué podemos hacer para que solo tengamos 7 clases? Le vamos a dar doble clic en el eje de las X, aquí igual doble clic y nos vamos donde dice seccionamiento y vamos a seleccionar donde dice número de intervalos. Aquí en automático el sistema nos arrojó 14 y nosotros solo queremos 7. Le damos aceptar, aceptar y aquí ya tenemos las 7 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a ingresar los datos. Vamos al eje de las X, seleccionamos aquí y le vamos a dar donde dice agregar elementos y le vamos a dar donde dice etiquetas de datos, aceptar y aceptar. Como ya vemos, ya aquí tenemos todos los datos: 7, 13, que son 20, 32, 37, 39, 40. Ok, ahora si nos damos cuenta, la clase quedó de 55 a 65 y en el ejercicio tenemos que es de 60 a 69. De 60 a 69. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer? Vamos a ir en el eje de las X, doble clic, igual aquí doble clic, en donde dice seccionamiento. Vamos a seleccionar el que dice posiciones de punto medio y punto de corte y vamos a ingresar los datos que tenemos en los intervalos. Vamos a poner esos datos: 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 hasta 124.5, que son los 7 intervalos. Le vamos a dar a aceptar y aceptar. Aquí ya nos damos cuenta que nos queda lo que prácticamente nos está pidiendo el programa: 59 a 69. En este caso tenemos una variación de medio punto porque en el ejemplo nos dice que es de 60 a 69 y aquí tenemos que es de 59.5 a 69.5, pero pues aquí ya nos estamos acercando a lo que nos está pidiendo el ejemplo. Ok, luego nos vamos a lo que es la distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencia relativa, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una proporción o una frecuencia porcentual o un porcentaje. ¿Cómo se va a determinar la frecuencia relativa? Ok, aquí como nos dice la fórmula, es la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. Ok, vamos a la frecuencia de clase, pues si todos son todas estas. Vamos a hacer dos, los primeros dos, que es 12. La primera fue 12. Vamos a usar la calculadora. Fue 12 entre 40. Esto es igual a 0.3 y la fórmula nos dice que lo vamos a multiplicar por 100 y aquí tenemos que es el 30%. Vamos a hacer el segundo, que era 14 entre 40 igual a 0.35%. Tenemos que es el 35% y así sucesivamente podemos hacer los demás. Ahora vamos a también a graficarlo en el Minitab. Vamos a quitar este. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar gráfica, gráfica, histograma, simple, aceptar.
En escala nos vamos a ir en escala de la Y en vez de frecuencia. Vamos a elegir porcentaje, le damos a aceptar. En etiquetas aquí distribución de frecuencias de porcentaje, le vamos a poner de porcentaje del pulso de mujeres, le damos a aceptar, aceptar. Y pues por default el sistema nos va a arrojar 14 clases. Que lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos en lo anterior, doble clic en secciones, perdón, aquí no es, seccionamiento, y vamos a darle número de intervalos, le vamos a dar que son 7. Vamos a aceptar, vamos a ingresar los datos, ok, agregar elemento, etiqueta de datos, aceptar. Y si nos damos cuenta que ya tenemos lo mismo que nos salió acá, 32.5, 17.5, 32.5, 30, 12.5, 5 y 2.5, que viene siendo eso, 30, 35, 27, 2.5, 2.5 y 2.5. Aquí igual pues lo mismo, en la marca de clase vamos a hacer igual. Ok. Seccionamiento, posiciones de punto medio, y vamos a ingresar los mismos datos que eran 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Le damos en aceptar y ya podemos ver que aquí tenemos lo que más se acercaba al 60 y el 69. Le damos aceptar y con esto concluimos el ejemplo número 1. Luego sigue el ejemplo número 2. Aquí nos vamos con pulsos de hombres. Utilice los pulsos de hombres para construir la distribución de frecuencias. En este caso nos están pidiendo 10 clases. Aquí están. Tenemos los 40 datos. Lo primero que vamos a realizar es encontrar la anchura de clase para que podamos determinar la anchura de clase. Vamos igual lo mismo a tomar el valor más alto, en este caso es 96, le vamos a restar el valor más bajo que es 56, nos va a dar un total de 40 y este lo vamos a dividir entre la cantidad de clase que nos están pidiendo, que en este caso es 10, y nos da que la anchura de clase es 4. Vamos a determinar la frecuencia. Vamos a tomar el valor más bajo que es 56 a 60, 60 a 64, 64 a 68 y así sucesivamente hasta que llegamos al 96. Y si nos damos cuenta aquí ya tenemos las 10 frecuencias del 56 al 66, del 64 al 70 hay 7. Realizando la suma de esto nos tiene que dar el total de datos. En este caso son 46 más 7, 13, 20, 23, 29, 31, 35, 39 y 40. Ok, ahí ya tenemos los 40 datos. Ahora vamos a determinar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, como ya sabemos, lo vamos a hacer de la siguiente manera. 6 entre 40 igual a 0.15 por 100. Tenemos que es el 15%. 15% y así sucesivamente vamos a hacer los valores que siguen. Y ya nos da 15, 17, 17. Si nosotros realizamos la suma de estos, nos va a dar
el 100%. Ahora vamos a determinar la marca de clase de los intervalos. Pues aquí, como ya sabemos, para determinar la marca de clase intervalo vamos a sumar 56 más 60 y lo vamos a dividir entre 2. 56 más 60 más 60 entre 2. Y esto nos da un total de 58. Aquí tenemos 58 y como vemos sigue lo que es la anchura de clase. Solo a esto se le va a ir sumando 4 y así vamos a obtener los 10 intervalos. 58 más 4, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y por último 94. Ahora nos pide que también hagamos o grafiquemos todos estos datos en Minitab. Nos vamos a ir a Minitab, vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar estos datos porque esto ya fue de lo que fue pulso de mujeres y vamos a ingresar los nuevos datos que son pulsos de hombre. Le vamos a dar, bueno, lo vamos a eliminar de la siguiente manera. O para que se nos haga más fácil, vamos a darle archivo y vamos a hacer uno nuevo. Una nueva hoja de trabajo, ok. Aquí tenemos, aquí yo ya tengo otro abierto, donde ya tengo los datos de los 3 ejemplos que vamos a resolver. Y aquí seguimos con el pulso de hombres. Nos vamos, seleccionamos. Vamos a seleccionar los 40 datos que nos están proporcionando. Aquí tenemos los 40 datos. Le vamos a dar copiar celdas. Y los vamos a ingresar en el documento nuevo que hicimos y le vamos a dar pegar celdas. Ok, aquí ya tenemos los 40 datos que nos están proporcionando en el ejemplo. Ahí está. Vamos a realizar lo mismo que hicimos en el ejemplo número 1. Nos vamos a ir a gráfica, nos vamos a ir en histograma, simple, le damos a aceptar. Y como nos damos cuenta, el programa guarda lo que es lo que hicimos anteriormente. Aquí le vamos a poner, ok, cancelar y aquí le vamos a poner pulso hombres. Pulso hombres, ok, pulso hombres y nos vamos a gráfica, histograma, simple, aceptar y vamos a agarrar el que dice pulso hombres. En escala nos vamos a ir al tipo de en la Y, le vamos a dar que es la frecuencia, aceptar y en la etiqueta le vamos a poner distribución de frecuencias de pulso, distribución de frecuencia de pulso de hombres. Le damos a aceptar, le damos a aceptar y como vemos el sistema nos arrojó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí sí nos arrojó las 10 clases. Ya tenemos las 10 clases. Vamos a proceder a insertar los datos. Doble clic. Aquí le vamos a agregar elemento y vamos a poner etiqueta de datos. Le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí ya tenemos. Nos vamos al ejemplo. Tenemos que nuestra de 56 a 60
de 56 a 60. Y si ponemos aquí el cursor, tenemos que de 52 a 57. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar clic en las X, seccionamientos, número de intervalos, tenemos que deben ser 10. Y vamos a ingresar los datos de intervalos que obtuvimos, que es 58, 62, 66, 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90, 62, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y 94. Le damos aceptar, le damos aceptar y ya poniendo tenemos que de 56 a 60 tal cual lo está pidiendo aquí, de 56 a 60. ¿Ok? Y ahí quedó nuestra gráfica. Ahora vamos a realizar lo de la frecuencia relativa. Vamos a quitar esta. Nos vamos a ir en donde dice gráfica, histograma, simple. Le damos a aceptar. Pulso de hombres en escala, nos vamos en el de la Y, vamos a poner porcentaje, le damos a aceptar. En etiqueta le vamos a poner distribución de frecuencias de porcentaje. De pulso de hombres, le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aquí nos arrojó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este caso son 10. Vamos al de las X. Doble clic, seccionamiento. Le damos que son 10. Para ya no hacer lo demás, vamos a poner otra vez los datos que aquí son 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y 92. Le damos aceptar. 58, 62, 66, 70, 74, 38, 82, 86, 90 y 92. Vamos a dar en cancelar. Y aquí vamos a poner, bueno, vamos a hacer primero esto, agregar elemento, etiqueta de datos, le damos aceptar y aceptar. Ok, vamos a hacer lo otro que es en las X, doble clic, seccionamiento, tenemos 10, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, otra vez el de las X. Ok, aquí no es. Doble clic. Es. Doble clic. Ok, vamos a cerrar esto. Doble clic, seccionamiento. Y vamos a ingresar los datos que están aquí, 58, 62. 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82,
86, 90 y 92. Le damos a aceptar. Ok, aquí no quiere agarrar. Vamos a pausar un poquito. Ok, vamos como en donde nos quedamos, le damos en el eje de las X, seccionamiento, posiciones de punto medio, punto de corte y vamos a ingresar los datos que son, a ver, son 58, 62, 66, 70, 74, 82, 86, 90 y 94. No nos salía porque me estaba comiendo dos números. Ok, le damos en aceptar. 58, 62, 66, 70, 74, 82, 86, 90 y 94. No, ok, no me volvió a salir. Ok, seguimos. Entonces es la X, doble clic. Aquí va el doble clic, seccionamiento. Y ramos 58, 62, 66, 70, 74, 78, 82, 86, 90 y 94. Le damos a aceptar. Y aquí ya nos queda aceptar. Y aquí nos quedó de 56 a 60. Y aquí estamos viendo la frecuencia relativa 15, 17.5, 17.5, 7.5, que son los mismos que tenemos aquí en nuestra tablita. Ok, seguimos con el ejercicio número 3. Dice ejemplo. Radiación en dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milibecquerels que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de an unexpired rise en strontium-90 in use. Deciduous Teeth in the 1990 de Mangano et al. Science of the Total Environment construya una distribución de frecuencia con 8 clases. Ok, igual aquí nos dan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20. Nos dan también 40 datos. Son 40 datos. Ok, lo primero que vamos a hacer es determinar la anchura de clase. La anchura de clase la vamos a determinar de la siguiente manera. El número mayor en este caso es 188 y el menor 114. 188 menos 114 nos da un total de 74. Entre las 8 clases que nos están solicitando nos da un total de 9.25. Esto lo vamos a redondear a 10. ¿Ok? Vamos a determinar la frecuencia y la frecuencia relativa y la marca de clase de intervalos. En este caso yo ya lo hice. El pulso, el menor es 114 más 10, 124. En eso se encuentran 2, de 124, 134, 4. Y así sucesivamente, sumando esto, tiene que dar la cantidad de datos que nos están proporcionando. En este caso son 2, 4, son 6 y 6, 12 y 14 son 28 y 8, 36. No, perdón. 6, 12, 26, 34 y 5, 39 y 1, 40. Ok, con la frecuencia relativa, pues ya sabemos que es 114 más 124 entre 2. No, perdón, aquí me estoy confundiendo. Es 2 entre la cantidad de datos que serían. Ahí vamos a hacer. 2 entre 40. Perdón, aquí me equivoqué.
2 entre 40. 2 entre 40 por 100. Esto es igual a 5. Aquí está. 5 y así sucesivamente hacemos lo mismo con los demás. Y aquí está que son 5, 10, 15 y la suma de todos estos son 100. Aquí está 5, 15, 30, 65, 85, 97.5 y 100. La marca de clase de intervalos, pues ya sabemos que es 114 más 124 entre 2. Vamos a hacer la comprobación. 114 más 100 más 124. 238 entre 2 igual a 119. Aquí está 119, pues como ya sabemos, sigue el patrón que nomás se le va a sumar 10. 119 más 10, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189 hasta llegar a las 8 clases que nos solicitaron el problema. Ok, igual lo mismo vamos a realizarlo en Minitab. Vamos a quitar, vamos a hacer uno nuevo. Aquí está, uno nuevo. Lo vamos a quitar. Ok, yo ya tengo abierto otra vez aquí donde ya tengo ingresados los datos. Nomás lo vamos a copiar. Ok, clic derecho, copiar celdas, pegar celdas. Y aquí tenemos. Ya tenemos nuestros datos. Ahora nos vamos a ir a donde dice gráfica, histograma, simple, aceptar, en escala, ok, ok, aceptar, vamos a radiación diente de leche, aceptar, ok, nos vamos a regresar de nuevo, gráfica, ok, aquí no es, gráfica, histograma, simple, aceptar, escala, el de la Y, vamos a seleccionar que va a ser frecuencia, aceptar y en etiqueta le vamos a poner que distribución de frecuencias de acuerdo al problema es distribución de frecuencias de radiación en dientes de leche de, ra- de radiación en dientes de leche, aceptar y aceptar. Aquí ya nos arrojó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. Ok, vamos a dar aquí doble clic de las X. Seccionamiento nos arrojó 9 intervalos y nosotros solo queremos 8. Damos a aceptar. Aquí mismo vamos a adicionar los datos, aceptar y aceptar. Y si nos damos cuenta, ya que tenemos 2, 4, 9, 18, 31, 37, 39, 40, que son nuestros 40 datos que nos están proporcionando en la tabla, en el ejemplo, perdón. Ok, pues ya como ya determinamos la anchura de datos, la frecuencia relativa y la marca de clase de intervalos,
Aquí empezamos que de 114 a 124. Vamos a poner aquí. Aquí nos dice que 110 a 120. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Clic, seccionamiento. Y vamos a ingresar los datos que tenemos aquí. 119, 129, 189. 119, 129, 139, 149, 159, 169, 179, 189 y le damos aceptar. Aceptar. Y aquí ya nos damos cuenta de 114 a 124 como lo pide aquí. De 114 a 124. Y ya aquí tenemos nuestra frecuencia, nuestra distribución de frecuencia de radiación en dientes de leche. Ahora vamos a hacerlo con la frecuencia relativa. Nos vamos a ir a gráfica. Perdón, aquí no es. Gráfica, histograma, simple, aceptar. En escala nos vamos a ir, en tipo de escala vamos a darle en porcentaje. Y en etiqueta le vamos a dar distribución de frecuencias de porcentaje de radiación en dientes de leche. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar, aceptar. Y ya como nos damos cuenta, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, 8. Las 9 clases que nos solicitaron en el ejemplo. Aquí dice con 8 clases, perdón, son 8 clases. Entonces vamos a quitar uno, lo mismo. En eje de las X, doble clic, seccionamiento, 8, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos 2, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí nos damos cuenta que es de 110 a 120 y en la clase lo que nosotros obtuvimos es de 114 a 124. Le vamos a dar doble clic izquierdo, seccionamiento y vamos a ingresar los datos que tenemos aquí de 119 a 189. 119, 129, 139, 149, 159, 179 y 189. Aceptar, aceptar. Y aquí ponemos el cursor y ya dice que de 114 a 124. Ok, ya con esto terminaríamos lo que es el capítulo 2, resumen y gráfica de datos, lo que es la distribución de frecuencias. Vamos a dar la definición de lo que es un histograma. Histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. Las alturas de las barras corresponden a los valores de frecuencia. Ejemplo. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Dear National Health and Nutrition Examination, Surgery. La edad está dada en años. Es estatura en pulgadas. P es peso en libras. Sin es circunferencia de la cintura en centímetros. Pulso es frecuencia de pulso en latidos por minuto. Sis es presión sanguínea sistólica en m en mililitros Hg.
Díaz es presión sanguínea diastólica en milímetros Hg. Col es colesterol en mg. IMC es índice de masa corporal. Mus es longitud del muslo en centímetros. Codo es anchura del codo en centímetros. MUN es anchura de la muñeca en centímetros y bra es circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso, índice de masa corporal, es índice de masa corporal. Ok. Pues aquí tenemos un ejemplo, nos están pidiendo que hagamos lo que dice en este apartado. Que lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a Minitab. Otra cosa, los datos son los siguientes. Aquí están todos los datos. Aquí, ya que vamos a tomar todos los datos que vamos a ocupar para realizar los histogramas, nos vamos al Minitab. Y aquí yo ya tengo ingresados los datos que voy a necesitar. Aquí está. De edad, estatura, peso, uso hombres, índice de masa corporal. Es lo que nos está pidiendo el ejemplo. Aquí está, histograma de edad, estatura, peso, pulso, índice de masa corporal. Muy bien. Okay. Para realizar el histograma de la edad que vamos a ir, nos vamos a ir, dice estadísticas, estadísticas básicas y resumen en gráfico. Aquí, como ya tenemos ingresados los datos que vamos a necesitar, ya aquí nos aparece de este lado, vamos a ocupar ahorita el de edad. Le damos en edad y el nivel de confianza. Aquí, por favor, el sistema nos da que es el 95. Le damos en aceptar. Ok, edad. Lo seleccionamos, por eso no nos agarró. Le damos aceptar. Y aquí ya nos arrojó el histograma. El histograma de lo que es la edad. Aquí nos dice, aquí todos los datos que nos arroja es de los datos que están ingresados ahí. Aquí tenemos la campana de Gauss. Aquí dice que A cuadrada es igual a 0.67, valor P es 0.041, la media es igual a 35.475, la desviación estándar 13.927, la varianza 193.948, la simetría 0.63, la kurtosis es menos 0.25 y la cantidad de datos 40. Tenemos que el valor mínimo es 17 y el valor máximo 73. El primer cuartil 25.25 y el tercer cuartil 45 y la mediana en 32.5. El intervalo de confianza está en 95% para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Aquí vamos a ingresar los datos. Vamos a adicionar. Etiqueta de datos, aceptar. Aceptar, aquí ya tenemos. Aquí está el primer cuartil y el tercer cuartil. Aquí tenemos que es cuartil 1 25.25, mediana 32.5, el rango intercuartil 20.25, el tercer cuartil 45 y la cantidad de datos 40. Y aquí tenemos la cantidad, los intervalos de confianza. Aquí está. Tenemos la mediana 35.475 para la media y 32.5 para la mediana. Los intervalos de confianza son el 95%. Y aquí ya tenemos lo que es el informe resumen de edad.
Ahora vamos a seguir con la estatura. Le vamos a quitar este. Igual vamos a ir a estadística, estadísticas básicas, resumen de gráfico y vamos a seleccionar estatura. Le vamos a dar aceptar y ya tenemos aquí el gráfico informe de estaturas, informe de resumen de estatura. Tenemos que es en pulgadas. En pulgadas le damos para pulgadas y le damos aceptar, aceptar y vamos a adicionar los datos, aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos, e igual aquí vemos como la campana de Gauss, si va de manera correcta, tenemos que a cuadrado es igual a 0,27. Vamos viendo aquí como el valor más alto y de ahí va descendiendo tanto en la izquierda como en la derecha. Tenemos que el valor P es 0,69, la media es de 68,335, la desviación estándar 3,020, la variancia 9,118, la simetría 0,045, la kurtosis 0,500 y la cantidad de datos que son 40. El mínimo está en 61 y el máximo está en 76. Aquí está. 64, 61, 76. El primer cuartil 66,300 y el tercero en 70,225 y la mediana en 68,300. El intervalo de confianza es de 95% para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Aquí tenemos los datos. Y aquí están los intervalos de confianza de 95%. Y de esta manera nos queda el histograma del resumen de estatura en pulgadas para los hombres. Ahora vamos a seguir con el peso. Lo mismo estadísticas, estadísticas básicas, resumen gráfico, peso. Le damos a aceptar y de aquí nos arrojó el histograma para el peso. Ahora nos vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos el informe de resumen de peso en... Aquí nos dijo que el peso está en peso en libras. En libras. Y le damos a aceptar, aceptar. Informe de resumen de peso en libras. Y aquí tenemos, nos queda la siguiente manera. Prueba de normalidad Anderson-Darling. El A cuadrado tenemos que es 0,31 y el valor P 0,552. La media en 172,5, la desviación estándar en 26, la varianza en 693 y la simetría en 0,37, la kurtosis en menos 0,16. Aquí podemos verlo por la campana de Gauss. La cantidad de datos son 40, el mínimo 119 y el máximo 237. El primer cuartil en 152 y el tercero en 190, la mediana en 169. Y aquí tenemos los intervalos de confianza, los tres están en 95% para la media,
para la mediana y para la desviación estándar. Aquí están los intervalos de confianza media. Está en 172.55. Aquí está 172.55. Y para la mediana está en 169.95. Aquí lo tenemos. Y de esta manera nos queda el histograma para el informe de resumen de peso en libras. Ahora nos vamos con el pulso. Igual estadística, estadística básica, resumen gráfico y el pulso de hombres. Vamos a aceptar, vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos. De esta manera nos queda el histograma del resumen de pulso de hombres. Aquí prueba de normalidad de Anders-Darling. El A cuadrado es 1,41 y el valor P es menor que 0.005. La media es 69.400, la desviación estándar 11.297, la variancia en 127.631, la simetría en 0.68, la cortosis en menos 0, en menos 0.63, la cantidad de datos 40, el mínimo está en 56 y el máximo en 96, el primer cuartil 60 y el tercero en 76 y la mediana en 66. El intervalo de confianza en 95% para la media, mediana y desviación estándar. Aquí tenemos los valores. Aquí tenemos el primer cuartil, que es la mediana en 66, el tercer cuartil en 76, lo que está aquí. Luego tenemos los intervalos de confianza. Aquí está para la mediana es 69.4. Aquí está mediana, media 69.4. Y para la mediana está en 66. Aquí lo tenemos. Y de esta manera terminamos con el histograma del pulso para hombres. Ahora nos vamos con el índice de masa corporal, estadística, estadística básica, resumen gráfico, índice de masa corporal. Ok, aquí vamos a esperar un poquito. Pongo el pulso de hombres. Ese nos los pedía en... Bueno, ese no nos los pedía así. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, índice de masa corporal. Aceptar, vamos a adicionar los datos. Crear elemento, línea, perdón, aquí no era. Etiqueta de datos, aceptar. Y de esta manera nos queda para lo que es el informe del resumen de índice de masa corporal. Para aquí tenemos la prueba de normalidad de Anderson-Darling. El A cuadrada es igual a 0.45, el valor P es igual a 0.261, la media está en 25.998, la desviación estándar en 3.431, la varianza en 11.770, la simetría en 0.35, la curtosis en menos 0.13, la cantidad de datos 40. Tenemos que el mínimo está en 19.600, el máximo en 33.200, el primer cuartil 23.5 y el tercero 27.700, la mediana en 26 y tenemos los intervalos de confianza al 95% para la media, la mediana y la desviación estándar. Aquí lo tenemos para la 25.99. Está, y para la media es de 26.200, 26.2. Y de esta manera nos queda el informe, el resumen de índice de masa corporal. Y terminamos con el ejemplo. Seguimos y aquí nos dice
tenemos otro ejemplo. Y aquí nos pide, ok, ejercicio. Realizar los histogramas de o sea, es circunferencia de la cintura en centímetros, longitud del muslo, anchura del codo, anchura de la muñeca y circunferencia del brazo. Vamos a tomar los datos de la tabla que tenemos aquí. Aquí están. Ok, yo ya lo tengo aquí en Minitab. Ya tengo ingresados los datos que nos están solicitando. Y vamos a empezar con la circunferencia de la cintura. Vamos a estadística, estadística base, resumen de gráfico y circunferencia de la cintura. Aceptar. Vamos a adicionar los datos. Y aquí tenemos el histograma para el informe de resumen de circunferencia de la cintura en centímetros. A ver, aquí nos piden en centímetros. En centímetros. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver que la prueba de normalidad de Anderson de Darling, el a cuadrado es 0,52, el valor P es 0,174, la media está en 91,285, la desviación estándar en 9,862, la varianza en 97,256, la simetría en 0,03, la kurtosis en -1,05, la cantidad de datos son 40, el mínimo está en 75,200, el primer cuartil en 83,12, la mediana en 91,200, el tercer cuartil en 100,9, 101,900 y el máximo en 108,700. Tenemos los intervalos de confianza al 95%. Aquí están los valores que nos dio. Luego los intervalos con intervalo 95% hasta que la mediana. Este es de la media, 91,285, que es lo que tenemos aquí. 91,285. Para la mediana está en 91,2. Aquí lo tenemos. Y de esta manera nos queda el histograma para la circunferencia de la cintura. Ahora vamos con la longitud del muslo. La longitud del muslo nos las piden en centímetros igual. Nos vamos a estadísticas, estadística básica, resumen gráfico y longitud del muslo. Aceptar. Vamos a adicionar los datos. Aceptar y aceptar. Informe resumen de longitud de muslo. Nos los pide en centímetros. Aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver cómo la campana de Gauss se puede apreciar. Y nos vamos con la, dice prueba de normalidad de Anderson-Darling. El a cuadrado queda en 0,18, valor P en 0,902, la media queda en 42,583, la desviación estándar en 2,903, la varianza en 8,429, la simetría en menos 0,0129 y la kurtosis en menos 0,095. La cantidad de datos son 40, que son los que nos están proporcionando. El mínimo en 36,0, el primer cuartil en 40,575, el tercer cuartil en 44,475, la mediana en 42,650 y el máximo está en 48,400.
Tenemos los intervalos de confianza del 95% para la media, para la mediana y para la desviación estándar. Aquí tenemos el intervalo de confianza del 95% para la media en 42.5825. Aquí está 48.58. 42.58 y para la mediana está en 42.650. Está 42.650 y de esta manera nos queda el informe del resumen o el histograma para la longitud del muslo en centímetros. Ahora nos vamos con la anchura del codo. Estadística básica, resumen de gráfico, anchura del codo. Le damos a aceptar y esa nos las piden en centímetros. Bueno, todos son en centímetros. Aquí está. Anchura del codo. Y vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar en centímetros. Aceptar, aceptar. Y aquí tenemos el histograma para la anchura del codo en centímetros. Tenemos que la cuadrada es 0.34, el valor P 0.492, la media en 7.29, la desviación estándar en 0.45, la varianza en 0.20, la simetría en 0.35, la kurtosis en menos 0.40, la cantidad de datos aquí la tenemos, son 40 igual. El mínimo está en 66.50, el máximo en 8.300, el primer cuartil en 7.0, el tercer cuartil en 7.500 y la mediana en 77.300. Tenemos los intervalos de confianza 95% para la media, mediana y desviación estándar. Aquí tenemos los datos. Intervalos de confianza, aquí tenemos que es de 7.95 para la mediana de 7.3. Y aquí nos queda el histograma del resumen de anchura del codo en centímetros. Ahora nos vamos con la anchura de la muñeca. Estadística, estadística básica, resumen gráfico, anchura de la muñeca. Aceptar, vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar en centímetros. Aceptar y aceptar. Y aquí ya lo tenemos. El histograma. Prueba de normalidad de Anderson-Darling. Tenemos que A cuadrada es 0.50. Valor P 0.203. La media nos queda en 5.800. La desviación estándar en 0.35. La varianza en 0.12. La simetría en 0.29. La kurtosis en 0.31 y pues la cantidad de datos que es un total de 40. El mínimo en 5.200, el máximo en 6.700, el primer cuartil 5.600, el tercer cuartil en 6.00 y la mediana en 5.800. Aquí tenemos los intervalos de confianza, 95% para la media, mediana y desviación estándar. Aquí están los datos, 5.68 y 5.91, 5.700, 5.95, 0.29 y 0.45. Aquí tenemos los intervalos de confianza, 95% media. La media en 5.8 y la mediana en 5.8. Las dos están iguales. 5.8 y 5.8. Y aquí queda lo que es el histograma, el resumen de anchura de la muñeca en centímetros. Ahora nos vamos con la circunferencia del brazo. Estadística básica, resumen gráfico, circunferencia del brazo, le damos a aceptar.
Vamos a adicionar los datos. Etiqueta de datos, aceptar. En centímetros, aceptar, aceptar. Y aquí tenemos nuestro histograma. Prueba de normalidad de Anderson-Darling. A cuadrada es 0,47, el valor P 0,232, la media en 32,38, la desviación estándar en 3,015, la varianza en 9,08, la asimetría en 0,45, la kurtosis en 1,11 y la cantidad de datos en 40. El mínimo está en 25,900 y el máximo en 41,100. El primer cuartil en 30,700 y el tercero en 33,925. La mediana lo tenemos que está en 32,050 y aquí están los intervalos de confianza del 95% para la media, mediana y desviación estándar. Y aquí tenemos los intervalos de confianza al 95% para la media, que es 32,38 y para la mediana en 32,05. Y de esta manera también nos queda nuestro histograma de resumen de circunferencia del brazo en centímetros. Y con esto terminamos el ejercicio número 2. Ok, vamos a seguir con los polígonos de frecuencia. Objetivo: gráficas estadísticas. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. La definición de polígono de frecuencias. Es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Vamos a ver un ejemplo que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construye un polígono de frecuencias con estos datos. Ok, vamos a construir un polígono de frecuencias en la aplicación de Minitab. Como nos damos cuenta, aquí ya tenemos prácticamente todos los datos, 40 datos. Ya tenemos el pulso y la frecuencia. Aquí pues, como nos damos cuenta, obtuvimos primero la anchura de clase para luego tener los intervalos. Como ya sabemos, la anchura de clase se obtiene del número mayor menos el número menor entre la cantidad de clase. En este caso fue 124 menos 64. Nos dio un total de 60 entre 7. Nos dio, a ver, 60 entre 7. No, no, 124 menos 60 menos 60 nos dio 64 entre 7 igual a 9,14, y pues esto lo redondeamos a 10. Y de aquí fue donde obtuvimos que el valor más pequeño le fuimos de 169, 179. Y pues entre estos valores se encontraron 12, 14, de 80 a 89, 11, de 90 a 99, 1, de 100 a 109, 1, de 110 a 119 no hubo ninguno, y de 120 a 129 hubo uno. Ok, vamos a proceder a realizarlo en la aplicación de Minitab. Yo ya aquí tengo ingresado todos los datos. Ya tengo ingresado todos los datos. Aquí también ya tenemos lo que es la marca de clase. De esta parte no tenemos, pero la marca de clase ya sabemos que lo obtenemos sumando los intervalos de aquí. 60 más 69 lo vamos a dividir entre 2. Vamos a hacer 60 más 69. 60 más 69 entre 2.
60 más 69 entre 2, 60 más 69, 129 entre 2. Esto es igual a 64.5, que es lo que tenemos en esta parte. Y así lo mismo con los demás, 70 más 39 entre 2 nos da 74.5, 80, 89 entre 2 nos da 84.5. Y así sucesivamente con todos. Ahora vamos a hacer lo que es un polígono de frecuencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir en donde dice gráfica, gráfica de barras. Aquí vamos a seleccionar donde dice valores de una tabla. Le vamos a dar en simple. Aquí tenemos que seleccionar marca de clase, perdón, frecuencia. Y aquí vamos a seleccionar marca de clase en la variable categórica. En mostrar datos nos vamos a ir que debe aparezca el símbolo, línea de conexión. Damos a aceptar y aquí le damos a aceptar. Y aquí nos queda lo que es el polígono de frecuencias. Aquí vemos que la marca de clase está en la parte de las X y la frecuencia está en la parte de las Y. Aquí como nos arrojaron, como están todos los datos, aquí vemos que el símbolo marca de clase en 64.5 hay 12, en 74.5 hay 14, en 84.5 hay 11, en 94.5 hay 1, en 104.5 hay 1, en 114 no hay ninguno y en 124.5 hay 1. Y pues con eso terminamos el ejemplo número 1. Aquí nos están pidiendo dos ejemplos. El siguiente ejercicio es el que dice: la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Aquí ya tenemos los datos. Aquí yo ya tengo mis tablas. Ya tengo que mi anchura de clase, tomando los valores. El más alto 96 menos 56 me da un total de 40, entre 10 me da igual a 4. Que aquí de 56 más 4 nos da 60, 60, 64 y aquí tenemos la frecuencia. Pues yo también agregué lo que es la frecuencia relativa y aquí tenemos nuestra marca de clase 58, 62 y así sucesivamente. Y aquí yo ya tengo mis datos. ¿Sí? Ya tengo mis datos aquí. Yo agarré 10 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 clases. Ok, nos vamos a ir a gráfica. Gráfica de barras. Valores de una tabla. Simple. Aceptar. Aquí vamos a poner la marca de la frecuencia. Frecuencia. Y aquí vamos a poner las marcas de clase. En mostrar datos, aquí que sea símbolo, línea de conexión y barras no. Damos en aceptar y aceptar. Y aquí ya tenemos nuestro polígono de frecuencias. Aquí tenemos que en la marca de clase 58 hay 6, en la de 62 hay 7, en la de 66 hay 7, en la de 73, 74 hay 6 y en la de 78 hay 2, en la de 82 hay 0.
En la de 94, en la de 86 hay 4 y en la de 94 hay 1. Y con esto terminamos la primera parte de polígono. Ok, ahora voy a seguir con lo que es polígono de frecuencia relativa. Utiliza frecuencia relativa, esto es proporciones o porcentajes en la escala vertical. Aquí tenemos un ejemplo que dice, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos. Aquí ya tenemos la tabla de frecuencias relativas. Ya sabemos que para sacar la frecuencia relativa tenemos que dividir la frecuencia entre la cantidad de datos y multiplicarlos por 6. Vamos a hacer 1. El primero que es 12 entre 40 es igual a 0.3 y eso lo vamos a multiplicar por 100. Nos da un total de 30%. Aquí ya vemos que sí está correcto el dato. Y así vamos a hacer con los otros. Así 70 entre, perdón, 14 entre 40 nos va a dar 35%, 11 entre 40, 27 y así sucesivamente. Ahora vamos a hacerlo en el Minitab. Aquí ya tenemos los datos, tenemos el pulso, la marca de clase, la frecuencia y la frecuencia relativa. Nos vamos a ir a donde dice gráfica, gráfica de barras. Vamos a poner que es valores de una tabla simple y aceptar. Aquí vamos a seleccionar frecuencia relativa y aquí pues marca de clase. En mostrar datos, que aquí no es opciones de gráfica, vamos a poner que sea mostrar Y como porcentaje, le damos aceptar y le damos aceptar. Aquí ya tenemos nuestro polígono de frecuencia relativa. Aquí en el eje de las X tenemos las marcas de clase y en el eje de las Y tenemos el porcentaje de frecuencia relativa. Aquí como vemos de 60 a 69 tenemos tenemos 30, de 70 a 79 tenemos 35, de 80 a 89 tenemos 27.5, de 90 a 99 tenemos 2.5, de 100 a 109 tenemos 2.5, de 110 a 119 tenemos que hay 0 y de 120 a 129, 124, 2.5, perdón. Y con esto finalizamos el ejemplo número 1. Ahora vamos a proceder a realizar otro ejercicio que dice de la siguiente manera. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con estos datos. Crear tabla y realizar gráfica. Aquí ya tenemos la tabla y como ya sabemos vamos a dividir 6 entre 40 y nos debe dar un 15%. Eso para sacar la frecuencia relativa. 6 entre 40 y... oh, perdón, aquí no es. 6 entre 40 lo vamos a multiplicar por 100. Por 100. Esto nos da 15 aquí. Y lo mismo vamos a hacer con nosotros. 7 entre 40 por 100 nos da 17 y así sucesivamente hasta obtener todas las frecuencias relativas de los datos. Ahora esto vamos a pasarlo a hacer al Minitab. Aquí tenemos ya los datos, yo ya los tengo ingresados. Nos vamos a ir a donde dice gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí vamos a seleccionar frecuencia relativa, marca de clase y en opciones de gráfica vamos a poner que sea mostrar Y como porcentaje, le damos aceptar
y le damos, ok, aquí en el título pues le vamos a poner pulso de hombre, frecuencia relativa, pulso de polígono de frecuencias de polígono de frecuencias relativas de pulso de hombres. Vamos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos nuestro polígono de frecuencias relativas de pulso de hombres y tenemos aquí que de 72 a 76 tenemos el 15, tenemos de 76 a 80 17.5, de 80 a 84 17.5, de 84 a 88 de 56 a 60 tenemos 15, de 60 a 64 tenemos 17.5, de 64 a 68 tenemos 17.5, de 68 a 72 tenemos 7.5, de 76 a 80 tenemos 15, de 80 a 84 tenemos 5, tenemos 0, de 80 a 84 tenemos 0, de 84 a 88 tenemos 10, de 88 a 92 tenemos 10 y de 92 a 96 tenemos 2.5. Y con esto, ok, vamos a seguir con resumen y gráfica de datos, gráficas estadísticas, gráfica de ojiva. Definición. Gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor, de un valor específico. Un ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y que utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Vamos a ver un ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Ok, ya tenemos los datos. Nos vamos a ir al Minitab. Aquí yo ya tengo los datos agregados. O sea, ya los tengo aquí en la aplicación. Nos vamos a ir a donde dice gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar, frecuencia, aquí igual fronteras de clase. En mostrar datos tenemos que asegurarnos que las casillas de símbolos y línea de conexión estén seleccionadas. Aceptar en etiqueta, pues le vamos a poner gráfica de ojiva de mujeres, aceptar. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica de ojiva. Vamos a adicionar datos. Vamos a poner los datos. Etiqueta de, no, etiqueta de datos, aceptar, aceptar. Y ya tenemos nuestra gráfica de ojiva y como podemos observar aquí dice que hay 12 valores más abajo del 69.5, del 79.5 hay 26, del 89.5 hay 37, del 99.5 hay 38 valores menores que este, al 30, del 109.5 hay también hay 39 valores menores que este. En el 119.5 hay 39 valores más abajo y del 129.5 hay 40 valores menores que este. Ok, con esto pues terminamos el ejemplo
Y aquí hay otro ejercicio que dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos, ¿ok? Ya tenemos nuestros datos aquí. Ya están nuestros datos. Ahora nos vamos a ir a donde dice gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Ok, vamos a cambiar los nombres aquí. Aquí es fronteras de clase y aquí es frecuencia. Ok, ya lo tenemos. Gráfica, gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Aquí vamos a seleccionar frecuencia. Aquí vamos a seleccionar fronteras de clase. En mostrar datos nos vamos a asegurar de que las casillas, símbolos y línea de conexión estén seleccionadas. En etiqueta vamos a poner gráfica de ojiva hombres, aceptar. En opciones de gráfica nos vamos a asegurar que esté también seleccionada en porcentaje acumulado, acumular Y en X, le damos a aceptar, le damos a aceptar, vamos a adicionar datos, etiqueta de datos, aceptar y aceptar. Y aquí podemos apreciar nuestra gráfica de ojiva y podemos ver que en el valor 64 hay 13 valores más pequeños que es en el 68 hay 20 valores, en el 72 hay 23 valores más abajo, en el 76 hay 29, en el 80 31, en el 84 31, en el 88 35 valores menores que este mismo, en el 92 39 valores más pequeños y en el 96 40 valores menores a este. Ok, con esto finalizamos lo que es las gráficas de ojivas. Ok, seguimos con el tema resumen y gráfica de datos. Ahora vamos con gráficas estadísticas, en este caso gráfica de puntos. Definición. Una gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos que representan los valores iguales se apilan. Ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Nos vamos a la aplicación de Minitab. Ya aquí tenemos todos los datos, son los 40 datos que nos proporcionaron. Nos vamos a ir a gráfica, gráfica de puntos, simple, aceptar. Vamos a seleccionar pulso de mujeres, en etiqueta le vamos a poner gráfica de puntos, pulso de mujeres. Le damos aceptar y le damos aceptar. Y aquí ya nos arrojó nuestra gráfica de puntos. Si nos ponemos a contar todos los puntos, nos debe dar un total de 40 puntos, que serían los 40 datos que nos proporcionaron. A ver, aquí hay 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 32, 34, 36, 37, 38, 39 y 40. Tenemos los 40 puntos. Nos damos cuenta que hay una separación de 9. 63 más 9 72, 72 más 9 81. Y pues aquí podemos observar que hay uno que es el que se repite más, que se repite 2, 4, 6, 8 veces, que en este caso es el 72. Sería la moda. Ok, terminamos con este ejemplo. Ahora vamos a seguir con un ejercicio que nos están pidiendo. Dice, la siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir una gráfica de puntos con estos datos. Igual ya tenemos aquí todos los datos que nos proporcionaron. Son 40 en total. Nos vamos a ir a gráfica.
Gráfica de puntos. Vamos a seleccionar la simple, le damos a aceptar. Vamos a seleccionar pulso de hombres. En etiqueta le vamos a poner gráfica de puntos, pulso hombres. Y listo, tenemos aceptar, aceptar y tenemos nuestra gráfica de puntos. Vamos a verificar que sea los 40 datos que tenemos. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 31, 35, 39 y 40. Y podemos verificar que son los 40 datos que ingresamos de los que nos proporcionaron en el ejercicio. Y pues con esto terminamos lo que es la gráfica de puntos.